Ahora sí, ya. Bueno, entonces, buenos días a todos, a todas. Gracias por su asistencia. Igual, una buena asistencia la de hoy. Ya ha bajado un poco, pero poco, pero en general bastante bien. Como les decía, ya les subí sus notas a NAPSI, salvo de aquellas personas que me deben algún trabajo o me enviaron trabajo ayer, por ejemplo, porque estaba revisando varios trabajos que me han llegado como atrasados. Ya, pero como en varios cursos me pasó lo mismo, no he alcanzado a revisar todos los trabajos que me llegaron entre ayer sobre todo, ayer y No, antes de ayer. profesor, Sí, ¿le sí, puedo hacer sí. también está subida la nota de la que se promedió con, perdón, la que le sumó en la columna de opinión? Todavía esa todavía no. Solamente la primera nota, solamente la primera. Sí. ¿Ya? Sí, porque no he alcanzado. Si vieran todos los trabajos que he revisado estos días, ¿ya? Pero sí, pero la primera nota está lista, está ok, ¿ya? Bien, respecto bueno, hoy día vamos a empezar a trabajar, bueno, en realidad Sandra me contó que ya le empezaron un poco a trabajar con ella, que era la crónica, ¿ya? Estamos viendo si vemos con la evaluadora de no hacer una prueba formativa 3 sino que esta crónica que tienen que hacer equivalga a la evaluación formativa 3, ¿ya? Y tendrían 2 semanas para hacerla, y que es similar más o menos como hicieron la columna de opinión, solamente que siguiendo el formato de la crónica, obviamente, ya, yo les sugiero mantener los mismos grupos. No sé qué les parece mantener los mismos grupos que ocuparon para la columna. Profe, creo que eso ya lo habíamos como visto en su clase, creo Creo que ya que sí. habíamos empezado a hacer el trabajo. Sí, pues Sí, sí, o sea, de hecho yo se los planteé, pero me refiero, vamos a quedar en eso entonces, van a trabajar en los mismos grupos. sí, profesor. Ah, ya, ok, ya. Entonces lo mismo grupo. Ya. Vamos a repasar algunas cosas, sí, que necesito que conozcan bien, que tengan bien claro. ¿Ya? Este material yo ya se lo subí hace rato, ¿ya? Pero se los voy a proyectar igual para explicar algunas cosas. ¿Ya? A ver, la idea es como ir avanzando etapa por etapa. Ya nosotros la clase anterior habíamos analizado, ¿cierto? Una crónica audiovisual, ¿cierto? De una deportista, ¿ya? Ya habíamos quedado acá, ya estábamos recordando algunas características de la crónica. Habíamos dicho que obviamente es un género periodístico que se caracteriza por presentar el relato de un hecho o la reflexión que éste provoca. Ya recuerden que la crónica narra las cosas de manera cronológica, ya que la crónica es un género híbrido. ¿Por qué? Porque mezcla en realidad, o sea, a ver, la crónica, si bien de manera predominante te va a informar, ya eso es lo principal en la crónica, la entrega de información, pero en la medida que te va informando y te describe ciertos hechos, quien escribe la crónica, el cronista, va dando juicios de valor o va dando opiniones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, está narrando algo, está contando algo, te está informando y a la vez va dando algún comentario sobre esa información. Pero pese a eso, de todas maneras tiene que predominar la entrega de información. ¿Ya? O sea, hay comentarios de valor, sí, pero son los menos en comparación a la entrega de información. ¿Ya? Y la organización de los hechos suele tener un orden cronológico, ya por eso es importante que esté la presencia de marcas temporales, y es habitual que durante el relato el periodista entonces comunique diferentes aspectos de su experiencia al presenciar, cubrir o investigar el hecho informado. ¿Ya? Eso se refiere entonces con esto que les comentaba de que en la medida que ustedes van informando, van comentando algunas cosas, algunas impresiones. El tema de la crónica va a ser libre, ya, no les voy a pedir un tema en específico, ya, pero algunos los puede relacionar con el tema de acá de la unidad, que puede ser la ambición, ya, pero no va a ser obligación. Pero sí, por ejemplo, les puede servir para guiarse para las preguntas, porque tienen que incluir algunas preguntas que van a tener que hacerle a las personas, una suerte de entrevista, o también puede hacer una encuesta. Tienen que escoger ahí, si ustedes quieren hacer como grupo una entrevista a una o dos personas, ya, con algunas preguntas que ustedes podrían tener más o menos diseñadas, hacer una entrevista semiestructurada, o hacer una encuesta por ejemplo, por formulario Google, ¿ya? En otro curso, de que estaba ayudando también a los cursos de la profesora Sandra, hay niños que están haciendo la encuesta en formulario Google, ¿ya? Por ejemplo, había un grupo que estaba trabajando algo que tenía que ver con las redes sociales y los videojuegos, ¿ya? Y, y ellos hicieron una historia en Instagram, y en la historia en Instagram me parece que van a, ahí las personas que quieran
pueden acceder al enlace de la encuesta y responder la encuesta, ¿ya? Que sería interesante igual, ¿ya? Podrían hacerlo también. Ya. Después dice, por ejemplo, a continuación ponte en contacto con 2 o 3 personas. Eso es por lo que les decía que pueden hacer una entrevista o una encuesta, dependiendo de lo que necesiten para su crónica, ¿ya? Para poder después aplicarle las preguntas. Se recomienda que sean en promedio 3 a 4 preguntas si es que le hacen una entrevista, ¿ya? Porque la idea es que incluyan esa entrevista, o lo más importante de esa entrevista, a la crónica, ¿ya? Y que después ustedes la comenten, ¿ya? Y que obviamente esa entrevista les sirva para el tema que están desarrollando, ¿ya? Acá sale y dice, como recomendación, guarda un registro del audio de la conversación para que luego puedas incluir los testimonios que te resulten apropiados, ¿ya? Eso es importante, que deben incluirlo como testimonio, ¿ya? Si viene una entrevista, pero esa entrevista tienen que incluirla como si fuera un testimonio de alguien que les cuenta su visión sobre los hechos, o su visión sobre ciertas cosas, ¿ya? No es que lo tenga que incluir exactamente como una entrevista, usted lo hace como entrevista, como encuesta, pero después lo incluyen a su crónica como si la persona hubiese comentado eso, ¿ya? No sé si se entiende, pero ahí lo vamos a ir corrigiendo en la medida que lo vayan escribiendo, ¿ya? Algunas recomendaciones para escribir la crónica, por ejemplo, obviamente tener claro el tema, ¿ya? Por ejemplo, eso para la introducción, plantear bien también el propósito de por qué eligieron ese tema, ¿ya? Luego en el desarrollo ya pueden incluir ahí los testimonios de las personas, ya podría ser. Y finalmente una reflexión o conclusión, ¿ya? Eso principalmente, bueno, esta parte gramatical me la voy a saltar en realidad porque tiene que ver con los pronombres personales, pero eso yo creo que ustedes lo manejan. Ya no creo que sea necesario, pero lo podemos revisar después. Ya. Ya, a ver. Algunas consideraciones para la crónica, por ejemplo, que el título resulte atrayente, que sea interesante. Y que el título tiene que ser, si bien la crónica tiene una interpretación, eh, sobre todo tiene que ser un título más bien informativo, ¿ya? Con las palabras claves, obviamente, de lo que ustedes van a desarrollar, y a lo largo, en el desarrollo de la crónica, ustedes van como informando, pero como si nos contaran una historia, un poco, ¿ya? Puede aparecer descripciones de personajes, de lugares, ¿ya? Y que los hechos aparezcan ordenados de manera cronológica, eso es muy importante, ¿ya? Y finalmente un párrafo de conclusión, ¿ya? Lo de los modalizadores, esto lo pueden incluir, no va a ser obligatorio que lo ocupen, pero sí les puede servir, por ejemplo, para ordenarse. ¿Ya? Hay unos modalizadores que introducen ejemplos, ¿ya? Que son el así, así por ejemplo, así tenemos, por ejemplo, que en el fondo son conectores, a saber, en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos, ¿ya? Todos son modalizadores del discurso que les sirve para ejemplificar, ya para que no siempre pongan por ejemplo, no, ya para que no siempre repitan eso, puedan ir variando, les sirve el así por ejemplo, así tenemos, el a saber en concreto, pongamos por caso, sin ir más lejos, ¿ya? Básicamente para eso, para que no repitan el mismo conector constantemente, ¿ya? Veamos un ejemplo. La ambición del siglo XXI pareciera ser un valor algo deseable y no ese término lleno de prejuicios. Por ejemplo, bueno, ahí ocuparon, pero podría ser ya, a saber, en la encuesta Tu empleo, el 74% de los empleadores afirma que desea contar con personas ambiciosas entre sus equipos. ¿Ya? Ahí tenemos, pero podría ser reemplazado por cualquiera, en concreto, o pongamos por caso, ¿ya? Cualquiera de esos. Hay otro modalizador que es de digresión, que sirve para alejarse un poco del tema principal, ¿ya? Em, Claro, porque en el fondo es como para plantear otro tema aparte. ¿Ya? Ejemplo a propósito a todo esto, dicho sea de paso, entre paréntesis, por cierto. Ejemplo, voy camino a la casa de don Anselmo, que vive a cuadras del río. Por cierto, un barrio que me resulta familiar, ya que viví en él cerca de 4 años, aunque pocos recuerdos tengo de eso. ¿Ya? Ese, por cierto, de alguna manera,
sirve para plantear esta idea de un cambio de idea, ¿ya? O sea, de que en realidad no se va a continuar con la misma idea anterior, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice, voy camino a la casa de don Anselmo, que vive a cuadras del río, ¿ya? Está hablando de un caballero que es don Anselmo, ¿ya? Pero después, a partir de donde vive, de la ubicación de la casa, es que esta persona nombra otro tema que en realidad no tiene mucho que ver con el tema que estaba hablando, y por eso se llaman digresiones, porque tú te alejas un poco del tema que estás hablando, y agrega otra cosa, ¿no? Entonces por eso dice, por cierto, un barrio que me resulta familiar, o sea, que comenta algo de, como al pasar, así como que se le ocurrió una idea y la comenta como para agregar algo más, ¿ya? Está también el de ordenación, que sirve para organizar la información entre párrafos, ¿ya? Esos son, por ejemplo, a continuación, antes de qué, antes que todo, ¿ya? El antes que nada no me gusta porque en realidad no, es más informal, debería ser antes que todo. eh, por una parte, por otra, en primer lugar, en segundo lugar, finalmente, para empezar, desde un principio, en un comienzo, primeramente, etcétera. ¿Ya? Todos esos conectores del tipo de ordenación les sirve, como dice el nombre, para dar un orden a lo que ustedes van diciendo, a su discurso, a su texto, ¿ya? Porque así ustedes van ordenando, por ejemplo, en primer lugar vamos a introducir o vamos a plantear el tema, no sé, el tema de las redes sociales, que lo elegimos por tal cosa. Después, en segundo término, vamos a incorporar testimonios de tal cosa o de tales personas. ¿Ya? Entonces así ustedes van ordenándose, van ordenando los párrafos. ¿Ya? Ya, y aquí tenemos un ejemplo, dice, finalmente llegué a casa de don Anselmo, lleva 8 años fabricando muebles, es la pasión que mueve mi vida, me dice mientras me sirve la primera taza de té. ¿Ya? Y por último, uno para recapitular, que es para introducir conclusiones, que se le sirve para el último párrafo, párrafo de conclusión, que es a fin de cuentas, al fin y al cabo, en conclusión, en fin, en resumen, en resumidas cuentas, en síntesis, en suma, en una palabra, resumiendo, etc. ¿Ya? Si se fijan, son todos conectores que implican resumir algo. ¿Ya? Eso, y ya que tenemos un ejemplo, basta con hablar con don Anselmo para ver las cosas desde otro punto de vista. A fin de cuentas, o en resumen podría ser también, es un tipo con mucha experiencia con quien vale la pena conversar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la finalidad de ocupar esto? Que en realidad no repitan siempre los mismos conectores, que vayan cambiándolo cada vez que tengan que ejemplificar, ocupen otro distinto, o cada vez que cambien el tema, ocupan otro distinto de digresión, o cuando vayan ordenando los párrafos y la información, vayan ocupando conectores que impliquen distintos órdenes, o lo mismo para la síntesis. ¿Queda claro eso? Profe, Sí. lo que pasa es que tengo una duda con respecto a la crónica en sí, como que no sé cómo se hace. Ujú. Así que si me podría dar como un ejemplo, sería bacán. Que Ya estoy muy vamos, perdida. ya vamos a ver un ejemplo. A pesar que ya hemos visto crónica. ¿Se acuerdan cuando vimos la crónica del desierto de Atacama? ¿No se acuerdan? Sí, profe. No. Era como un hombre, creo, Sí, sí, que exacto. decía los lugares. Exacto. Ya, no la vamos a revisar de nuevo porque ya hay una clase y está grabada esa clase, así que la pueden volver a ver. Pero, por ejemplo, en esa crónica aparecían, si se acuerdan, era un chico que estaba estudiando turismo, me parece, estaba en cuarto año de turismo, una cosa así, y relata sus 6 meses de experiencia que vivió en el desierto de Atacama. Me parece que él iba al principio por 2 semanas y se terminó quedando como por 6 meses. Y es una crónica porque te va relatando su experiencia, te va contando los lugares, los paisajes, te los va narrando, te los va describiendo, pero además incorpora ciertas opiniones sobre cómo fue su experiencia en esos lugares. ¿Ya? Entonces te entrega información turística interesante, ¿ya? Pero además te los va narrando como una historia y por otro lado va complementando con puntos de vista. También nosotros vimos la crónica hace como 2 meses atrás, también me parece más o menos o más, cuando vimos las crónicas, cuando comparamos las crónicas de las AFP. ¿Se acuerdan que hubo una clase, hace harto tiempo ya así, donde comparamos 2 crónicas de las AFP, del retiro del Sí, 10%? profe. Y lo que Ya. cambiaba era como
el lenguaje porque otro era como más informal y cercano. Exacto. En realidad, para las crónicas, ustedes pueden tener su propio estilo, ¿ya? No es necesario que copien un estilo particular, pero básicamente la crónica parte con una introducción, el tema que tiene que tener un titular, obviamente, el tema tiene que ser interesante. A veces tiene epígrafe, por ejemplo, supongamos que están hablando, por ejemplo, la crónica que vimos la clase anterior de esta deportista, tendría como epígrafe deportiva, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la crónica era del ámbito deportivo. Pero, por ejemplo, si están hablando de una crónica policial, si están hablando de cómo fue un crimen, por ejemplo, no sé, a las 7 de la tarde, a las 7 p.m. en calle, no sé, en Avenida Providencia, en Santiago de Chile, hubo un portonazo y etcétera, etcétera. Ya. Y ahí después dice a las 7:15, la dueña de casa estaba recién llegando y se dio cuenta que, no sé, ya sí, no sé. Entonces, ahí tenemos esa secuencia temporal, ya, donde sería una crónica policial, por ejemplo, ahí, porque es de un crimen, ya, y a la vez sería, pertenecería a la sección policial. Entonces, les voy a pedir que tengan un epígrafe que tenga que ver después con el tema. Por ejemplo, si están hablando de algo nacional, sería nacional. Si están hablando de información internacional, sería internacional. Después el titular, el primer párrafo de introducción, y el primer párrafo ustedes tienen que plantear su tema, cuál es el tema que van a hablar en la crónica, por qué lo eligieron, cuál es el propósito. Después de eso, vienen los párrafos de desarrollo, y ahí pueden incluir los testimonios de la entrevista o la encuesta que tienen que hacer. ¿Ya? De manera que no quede tanto como una entrevista, o sea, sí usted aplica la entrevista, pero me refiero que cuando lo incorporen a la crónica, lo incorporen como si fueran testimonio de las personas, ¿ya? Ustedes empiezan a hablar del tema, empiezan a desarrollarlo, e incluyen, así fue, por ejemplo, así nos dice el entrevistado, no sé, María Peña, por ejemplo, ya, por poner un nombre, así nos dice María Peña en una entrevista o a través del siguiente testimonio. Y ahí comentan o ponen entre comillas lo que dijo María Peña, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, la idea es que sea así, ya que ustedes vayan incorporando la entrevista que van a hacer o la encuesta como testimonio. ¿Ya? Y eso, y después un párrafo de conclusión. Ya, de todas maneras, les voy a mostrar ahora en este PPT, que ustedes lo tienen, esto está en Classroom, ya está hace rato ya, creo que está hace como 2 semanas, ya, esperemos que se vea, ¿lo ven, cierto? ¿Sí? Escribiendo una crónica, Sí, profe. ya. Muy bien, esto es la página 220, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Escribir una crónica periodística, ¿cómo? Bueno, investigando, pero lo de investigar, bueno, les va a servir sí buscar más información sobre la crónica, ver más ejemplos, pero ya en el fondo ya la hemos visto, así que pueden ver las dos clases, esa clase no recuerdo el número, pero donde está lo del desierto de Atacama es en la clase taller de crónicas, taller de lectura crítica de crónica, y la otra clase debe ser como la séptima, octava clase, una cosa así, donde vimos las crónicas de la FP, ¿ya? Bueno, entonces investigando y comunicando hechos y experiencias que permitan desarrollar el tema que abordas, ¿para qué? Para difundir una interpretación de la realidad y desarrollar tus habilidades comunicativas, ¿ya? Bien, acá, bueno, en realidad esto, ¿qué sabes sobre el género de la crónica periodística? Bueno, ya lo comentamos, ¿ya? ¿Qué reflexión o ideas sobre la ambición has desarrollado hasta el momento? Ya. Acá es que, por ejemplo, Sandra, no sé si ya lo trabajó de manera obligatoria con su curso el tema de la ambición, pero yo prefiero o sea, a ver, lo que podríamos hacer, que yo prefiero que sea de tema libre. Sin embargo, a lo mejor el testimonio, la entrevista o la encuesta, podrían relacionarla con la ambición. ¿Ya? Siempre y cuando se relacione igual con el tema que ustedes van a abordar en la crónica. O si no, para mí no sería obligatorio, yo creo sí, que incluyera el tema de la ambición. Pero si alguno quiere, sería bueno porque tiene que ver con la unidad también. ¿Ya? Esta pregunta que sale ahí, ¿qué reflexión o ideas sobre la ambición has desarrollado hasta el momento? Bueno, nosotros hemos visto las dos caras de la ambición, ¿cierto? La cara positiva, que era por ejemplo, la vimos con Arturo Vidal, ¿cierto? Que buscaba superarse constantemente, ser el mejor del mundo.
Vimos también la cara negativa cuando vimos los prejuicios, por ejemplo, y estereotipos hacia la mujer, cuando vimos este tráiler del Diablo Viste a la Moda, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Vimos también, comentamos que nombramos simplemente, porque no vimos los relatos, pero hablamos de Hamlet y hablamos del avaro, hablamos de Hamlet de Shakespeare y el avaro de Molière como una ambición negativa, lo mencioné en una clase, ya porque ellos ambicionaban más poder o sed de riqueza en el caso del avaro, y en el caso de Hamlet, él ambicionaba ser el rey de Escocia, por ejemplo, y para eso mataba al actual rey de Escocia en ese momento, que era Duncan, ya, o sea, lo mataba en realidad Lady Macbeth, ya. Perdón, Macbeth estaba pensando en Hamlet, pero era Macbeth la obra que estaba pensando, ¿ya? Entonces, eso pasaba en Macbeth, sí, y creo, no recuerdo cuál otro, a ver, ¿en cuál otro vimos la ambición? Bueno, acá, en esta chica deportista, también ella sería una ambición positiva, ¿cierto? Ella reflejaría esa ambición, ¿ya? Porque también busca superarse para lograr sus metas, ¿ya? Eso en general. ¿Recuerdan alguna otra o no? ¿Algún otro ejemplo que hayamos revisado sobre los distintos tipos de ambición? Creo que esos fueron los principales. ¿Ya? Bueno, y la idea obviamente es generar el aprendizaje de que ustedes, como tiene que ser un objetivo de redacción, la idea es que ustedes mejoren su redacción. Ya por eso están escribiendo una columna y ahora una crónica. ¿Ya? Ya vimos la crónica de Paola Muñoz, eso ya lo hicimos. Ya. Acá, bueno, esto también lo comenté recién. Dejen revisar algunas cosas, sí. Ya, este PPT revíselo porque les va a servir. Eso para tenerlo presente, para planificar su crónica, que es lo que les comentaba recién, de que es un género periodístico, ¿cierto? Que ustedes informan ese hecho, lo van narrando, pero a la vez también, a la medida que van narrando el hecho, van agregando comentarios, lo van comentando. ¿Ya? Ya miren, acá hay un ejemplo de crónica. Dice, está el epígrafe nacional, porque es un tema nacional, y dice el título, un eclipse, un pueblo en el desierto y el presidente. ¿Ya? Ahí tenemos un titular. ¿Ya? Que el titular resulta como muy descriptivo. A diferencia del título de la columna de opinión, que tenía que ser un título debatible, argumentativo, el de acá tiene que ser más bien descriptivo o más bien informativo. ¿Ya? Tienen que contar con esas características, no ser no ser tan polémico o debatible como en la columna, ya tiene que ser un título más informativo, descriptivo. Fue un día de emociones para los 330, denme un segundo, porque me sale acá, ahí sí, para los 330 habitantes de Punta Colorada, la localidad de la región de Coquimbo, que recibió una súbita llegada, que le saqué sí, mejor sí, porque no me dejaba ver bien. Ahí sí. Fue un día de emociones para los 350 habitantes de Punta Colorada, la localidad de la región de Coquimbo, que recibió una súbita llegada de turistas y de la comitiva presidencial en uno de los días más célebres de su historia. Ahí la imagen, o sea, ya nos deja ver hartas cosas. ¿Qué habrá pasado? ¿De qué iba a tratar? Bueno, y el título ya lo dice, ¿cierto? El eclipse, ¿verdad? El eclipse solar, ¿ya? Bueno, ustedes vivieron el eclipse en Copiapó, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Cuando hubo el eclipse solar. Ah, sí, Yo profe. Y cuando yo se me fui, pusieron a cantar el himno, ¿por qué? yo me fui Oye, a Punta Colora. ya. Qué buena, buenísima. Buena. No, pero por ejemplo ahí, o sea, estuvo ahí entre ellos. Estuvo entre la gente que estaba ese día entonces. Sí, y que en realidad mi familia de allá, así que teníamos asiento de primera fila. Súper bien, ya buenísimo. Entonces usted fue parte de la gente que sale en esta crónica. Muy bien, muy bien. Pero nunca al lado del presidente. Y me acuerdo que, bueno, yo vi el eclipse en realidad en Copiapó fue medio fome, como que se oscureció un poco, pero fue como, no sé, como que no, se oscureció como a medias nomás, así como, fue como si hubiese habido un poco de sombra, nada más, no alcanzó para más. No sé si lo vivieron ustedes igual en Copiapó o no. Profe, aquí se oscureció todo completo, de una, finito, nada. ¿Dónde? ¿Dónde?
Acá por un poco más abajo de Vallenar. Ah, ya, ya, ya. No recuerdo cómo se llamaba la comuna. Ya, ya. No, pero en Copiapó yo recuerdo que yo fui como al mall, me recorrí el centro hasta el mall y fue como que había sombra, fue como eso, así como, no fue más que eso. De hecho andaba con los lentes de sol y todo, y bueno, podíais ver el eclipse, sí, pero no proyectaba más que sombra nomás, pero bueno, pero igual se vivió la experiencia. Dice, la pequeña localidad de Punta Colorada, en la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo, estuvo conmocionada todo este martes, pasaron de 350 habitantes a más de 1000 personas en pocas horas, y la razón era clara. Su ubicación y cielos despejados la convirtieron en una zona privilegiada para ver el eclipse total de sol. ¿Ya? Por eso, entre otras razones, este pueblo ubicado en la zona cero fue el lugar elegido por el presidente Sebastián Piñera para observar el fenómeno astronómico del año. La idea era tener una instancia más ciudadana, dijeron en el gobierno. Así ocurrió durante la jornada previa del eclipse, con música mexicana, banderas chilenas y un cóctel lleno de frutos secos y comida saludable. ¿Ya? Si se fijan, ahí están dando los pormenores, ya de el detalle, están describiendo, están informando a la vez, te entregan información, sí, pero te detallan los hechos, te van contando, te van narrando, ¿ya? Después, por ejemplo, le pueden agregar secciones, por ejemplo acá, el pueblo en el desierto. Y ahí está la marca temporal. Acuérdense que las crónicas siempre tienen que tener marcas temporales. Ya aquí aparece, por ejemplo, este 2 de julio, será difícil de olvidar para los habitantes de Punta Colorada. Sus estrechas calles de a poco se llenaron de turistas y de la comitiva presidencial que instaló el epicentro, el lugar, ¿verdad?, donde se dio todo esto, de las actividades en la única cancha de baby fútbol del pueblo. Un espacio común con pasto sintético, bien verde, que sobresale en la desértica postal que ofrece esta zona de la región de Coquimbo. ¿Ya? Si se fijan, te va informando, pero te va narrando a la vez. ¿Ya? Y a la vez también te da juicios de valor. Varios de los vecinos aprovecharon la oportunidad para conseguir un ingreso económico extra, porque las cosas no andan tan bien, casi nunca llegan tantas personas a la zona. Ahí te describe. Preparaban empanadas, sándwiches, pan amasado, churrascas, té y café para los visitantes. Las cuentas eran buenas, alegres. Flora Robledo, dueña del almacén El Llan, ahí incorporó un testimonio. Eso es a lo que me refería con testimonio, que ustedes pueden hacer la entrevista o pueden hacer la encuesta, pero cuando lo introduzcan a la crónica, tiene que ser introducido como si fuera un testimonio, así como este ejemplo. Flora Robledo, dueña del almacén El Llan, es todo un emblema. Sus vecinos la respetan y el propio alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, la fue a saludar directamente apenas llegó al pueblo. Robledo lleva 40 años viviendo en esta localidad y en un día normal su almacén puede vender 1000 o 1500 pesos. Se animó para hacer pan y café para el turista que lo necesitara. Comentó que la situación era histórica, que nunca vio tanta gente en su pueblo. Es un sueño, dijo, desde que pusieron peajes en la zona, el número de visitantes disminuyó. Antes la gente venía al cementerio, pero ahora viene mucho menos, comentó. ¿Ya? Ahí citó textual, y esa es la forma en que se les sugiere a ustedes citar cuando incluyan los testimonios de lo entrevistado, ¿ya? O de la gente que encuestan, ¿ya? Les sugiero más bien una entrevista, porque ahí van a poder, una entrevista donde la gente se pueda explayar, ¿ya? Porque así en realidad van a poder agregar ese testimonio, pues entonces van a tener un avance, ¿ya? Y después lo van comentando ustedes, ¿ya? El eclipse le multiplicó las ventas, ganó 15.000 pesos, un récord. Claro, estaba feliz con la presencia del primer presidente que pasaba por esa localidad, pero ella tiene otros favoritos. Me encantaría que viniera Panchito Saavedra para que conociera este lugar y comiera queso con nosotros. ¿Ya? Yo creo que además que ha ido ya. ¿Ya? Después dice es que el Pancho Saavedra recorre todos lados, pues, y donde siempre que aparece en un lado distinto, pero está bien, está bien. La noche y la euforia. Ya, aquí también de nuevo incorpora el tema de las marcas temporales. Dice a las 16:38. Ya, o sea, fue como súper exacto, ya como para dar como el momento en que fue todo esto. A las 16:38 horas, Punta Colorada se oscureció casi por completo, a tal punto que las luces del pueblo se encendieron. Bajó la temperatura, el viento sopló más fuerte, o sea, ahí estaba llegando el eclipse, ¿ya? En ese momento. El viento sopló más fuerte y parte de la gente gritó, aplaudió, otros simplemente se paralizaron.
La cancha de fútbol estaba repleta de niños, sus padres y abuelos, era casi el pueblo completo mirando el sol con sus lentes especiales, perdón, espaciales. Ah, no, especiales, perdón. Estoy leyendo así como con la pantalla muy pequeña, ahí sí. Mirando el sol con sus lentes especiales, incluido el presidente, que a ratos también veía el fenómeno astronómico con un vidrio de soldador. Precisamente, el mandatario llegó una hora antes de ese momento desde el observatorio La Silla, el nombre, acompañado de la primera dama, Cecilia Morel, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, ex ministra ya a esta altura, pero, quien recibió unas pocas pifias por el conflicto que vive con el colegio de profesores. Ah, ¿verdad? En ese momento. De esto, al finalizar el eclipse, ambos tuvieron que responder por el tema. Los profesores tienen que poner en su corazón. Esto está interesante, ¿eh? Porque la crónica parte siendo el tema de central el eclipse. Sin embargo, como estaba Marcela Cubillo ahí, incorporan el tema de la discusión con los profesores. Ya que se puede dar el caso que, por ejemplo, cuando veíamos estos conectores de digresión, que ustedes, por ejemplo, a partir del tema principal quieren nombrar otro tema, lo pueden hacer haciendo una digresión con esos conectores que veíamos delante. ¿Ya? Entonces, ahí cita. Los profesores tienen que poner en su corazón a los niños de nuestro país. Por eso, como presidente de Chile, les pido que vuelvan a la sala de clases. Ahí faltó un D, voy a agregarlo al tiro. A la sala de clases, y que no sigan constipando a cientos de miles de niños, también falta ahí. ¿Ya? Un paro no ayuda a mejorar la calidad de la educación, dijo el presidente. Ese fue, claro, el momento en que había un paro nacional. Cuando hubo un paro ahí, nosotros parece que también tuvimos un paro. No, nosotros no, seguimos normales. Cuando hubo ese paro, parece que nosotros seguíamos con clases. ¿Se acuerdan o no? Así que sí. Porque cuando hubo un paro nacional, nosotros estábamos con clases. ¿O no? ¿Se acuerdan ustedes o no, chicos? No, pero no me Yo no acuerdo. me acuerdo. Esto fue hace como 2 años, pues. Me parece que fue hace como 2 años. Sí me acuerdo. Me parece Profe, que... pareció que estábamos como en el paro que tuvimos como nosotros, pero como que nunca nos unimos a los paros de los otros Ah, colegios. puede ser. ¿O esto es del 2019 o no? Me parece que es del 2019. Si es del 2019, es del año Es del año pasado. pasado. Es del año pasado, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros no nos unimos el año pasado al paro nacional, pues. No queríamos perder clases. Me acuerdo que no paralizamos, porque como ustedes habían perdido clase el año anterior, no, los profes no querían perder más clases, me parece. Creo que algo así fue. Sí, pero ahí había un paro nacional, aparte que era más para los municipales el año pasado. Sí. Ya. Después dice, denme un segundo. Quedé acá. Ya. Después dice, 2 minutos y 36 segundos, nuevamente una marca temporal. 2 minutos y 36 segundos duró el anillo completo de oscuridad entre el Sol y la Luna. ¿Ya? Esto es bien interesante porque, por ejemplo, acá te está relatando así los pormenores, o sea, el mayor detalle, o sea, te da hasta la exactitud de cuánto duró el eclipse. Que igual eso es interesante porque una crónica tiene que tener eso, una crónica tiene que ser súper exacta. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué tema les gustaría desarrollar a ustedes? ¿Qué tema le interesa para una crónica, por ejemplo? ¿Han pensado el tema? Em, yo quiero hacerlo sobre un crimen. Ya. Ah, ya. Bueno, en el caso de los crímenes, eso es más típico, pero es, por ejemplo, o sea, primero poner a qué hora fue, qué día, qué hora, y ir, no sé, por ejemplo, cuando se dieron cuenta del crimen, no sé, pues entonces ahí uno puede ir como poniendo los tiempos. Entonces, igual eso te ayuda como a relatarlo como, así como los pormenores. ¿Ya? Así que no, ese no es tan difícil, no es tan difícil hacerlo con los tiempos ahí. ¿Cuál otro tema han pensado? ¿Cuál otro tema tienen en mente? ¿O no han pensado otro tema? No, profe. Como la ambición femenina. Ya, la ambición femenina, ya, pero eso es muy, ya está bien el tema, pero todavía me suena muy amplio. ¿En qué lo quieren enfocar o en qué?
vayan pensando, aprovechen, hoy día ya no vamos a alcanzar a ver los grupos, pero en la próxima clase vamos a empezar directamente con los grupos, ¿ya? Como van a mantener los mismos grupos, yo los voy a derivar a la sala ese día, ¿ya? Pero para la próxima clase ya tengan pensado bien el tema, ¿ya? Para que tengan un avance en la próxima clase, ¿ya? Bien, entonces, Profe, con sí, respecto a la fecha, ¿cuándo hay que entregarlo? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? yo creo que el próximo viernes, sí. El próximo viernes hay que entregarlo. Sí, sí, sí. O sea, tendríamos la clase que viene, nos quedarían 3 clases. La clase que nos queda esta semana, que es el día jueves, si no me equivoco, la clase y las otras 2 clases de la próxima semana. Y ahí se entrega, sí. Sí, porque yo tengo que tener... Cuático. Ya, profe. Ah, pero si en 3 clases alcanzan, ya, muy bien. Aparte Ya. tienen la retroalimentación con Sandra, así que igual... Profe, Sí. pero esa nota va a ser nuestra tercera nota o todavía no está Todavía no está definido, confirmado. pero yo creo que sí. Hoy día voy a llamar a la evaluadora, ya voy a preguntarle, pero yo creo que sí, porque el objetivo que estamos revisando ahora es escritura. Entonces, va a ser muy difícil evaluar escritura en la evaluación formativa 3 en un formulario, porque aparte que no vamos a tener tanto tiempo para poder revisar, entonces es preferible que revisemos las crónicas. También un tema por el tema de los tiempos y de que hay que tener las notas pronto, ¿ya? Así que yo creo que sí, finalmente va a ser eso, ¿ya? Así que aparte lo más probable es que les vaya bien, no creo que les complique porque ya están acostumbrados a redactar, ya entonces no, aparte van a ir bien, o sea, los vamos a ir guiando con Sandra igual. Lo que sí, en estos trabajos en grupo siempre, por lo menos a mí, bueno, yo creo que a Sandra igual le debe pasar, nos cuesta llegar a todos los grupos. Entonces voy a tener que ser como súper organizado con eso y de ver también los grupos que más, como que más necesiten ayuda también, darle como mayor prioridad en algunos casos, porque si no, para que todos les vaya bien, ¿ya? Bien, sigamos porque nos queda poco tiempo. Dice, 2 minutos y 36 segundos duró el anillo completo de oscuridad entre el sol y la luna, luego la luz volvió. Por medio de 2 pantallas gigantes, los presentes pudieron ver cada detalle del trayecto de cierre gracias a los 2 telescopios que tenían la transmisión oficial, uno para registrar el disco solar y la actividad solar. Ahí está la descripción también. La gente estaba emocionada, los niños hicieron el último baile folclórico ante Piñera, eso es típico, y le pidieron las fotografías finales del evento. Así Punta Colorada comenzó el retorno a la normalidad. En menos de una hora, varios de los turistas ya se habían ido. Nuevamente el tema temporal. El jefe de Estado hizo una analogía con el eclipse. Fíjense ahí, en vez de decir el presidente o Sebastián Piñera, aquí ocupó otra correferencia, el jefe de Estado, ¿ya? Eso es importante, acuérdense para que no sean redundantes y no repitan siempre las mismas palabras, ¿ya? De ir variando. El jefe de Estado hizo una analogía, una comparación, ¿cierto? Con el eclipse. Hoy Sebastián, el Piñera siempre hace comparaciones con, hace como, no se sale con cada cosa, ya, pero dice, quiero pedirles a todos mis compatriotas que aprendamos a valorar el don de la vida. Hemos tenido una oportunidad maravillosa y vamos a tener muchas más. Lo importante es que cuando se nos oscurezca el sol en nuestras vidas, no nos dejemos quebrar, no nos dejemos deprimir, porque siempre el sol va a volver a salir en nuestras vidas, y es lo que queremos para todos y cada uno de nuestros compatriotas. No sé, a mí no se me hubiese ocurrido comparar el eclipse con esta idea como de salir adelante y todo, pero bueno, en fin, eso dijo Piñera. Pocos minutos después, el presidente se subió al helicóptero que lo llevó de regreso a Copiapó y de ahí a Santiago. ¿Has pasado por acá? O sea, por allá. Pues, sí, yo. Muy bien, muy bien. Después dice, en diciembre del próximo año el fenómeno se repetirá en la Araucanía, aunque es difícil que las condiciones meteorológicas sean tan favorables como las que se vio este martes en el norte, en una zona que además es famosa por sus cielos y admirada por la comunidad científica, pero que tendrá que esperar un par de siglos más para repetir este mágico momento. Y ahí hay una imagen de Piñera con los niños, ¿cierto?, en Punta Colorada. ¿Ya? Bien, eso es un ejemplo de crónica. ¿Queda más claro o no con ese ejemplo? Yo creo que sí, profe. ¿Ya? Y entonces lo otro que tienen que hacer ahora, bueno, o sea, ir pensando ya, primero el tema del cual van a desarrollar. Lo segundo es que si van a hacer una encuesta o una entrevista, e ir pensando qué posibles preguntas podrían hacer.
¿ya? Acá hay algunos ejemplos, supongamos que lo hicieran de la ambición, le dan ejemplos tales como qué es para ti la ambición, qué personas que conoces piensan que tienen ambición, ¿ya? Cómo nació su ambición, etc. ¿Ya? Pero yo les sugiero que lo pueden hacer de ese tema, pero pueden ampliarlo y hacer de otro. ¿Ya? Pero fue una consulta. ¿Sí? Es que nuestro grupo es de 3, pero queríamos agregar a alguien más, si se puede. ¿Y esa persona estaba sola o solo? Sí, está sola. Ya, pero todos participan, sí. Todos tienen que elaborar la crónica, sí se puede. Se puede, pero todos tienen que trabajar, Ok. sí. ¿Ya? Ya, Muy gracias. bien. ¿Ya? Muy bien. Ya. En los párrafos de desarrollo ahí lo que dicen en el fondo es que vayan incorporando los testimonios, ya que donde incorporen lo que les respondieron las preguntas, o sea, perdón, las personas entrevistadas a las preguntas. ¿Ya? Eso principalmente, después dice, ya después finaliza tu crónica con un hecho o situación que sintetice la reflexión a la que llegaste luego de haber conversado con las personas que escogiste. O sea, el párrafo de conclusión, ahí ustedes pueden comentar más o interpretar lo que dijeron, ¿ya? De alguna manera porque el desarrollo tiene que ser más informativo, igual pueden agregar los testimonios, pero la conclusión puede ser más reflexiva, ¿ya? En la conclusión pueden explayarse más con la reflexión, ¿ya? Eso principalmente, ya ahí estaba un poco la pauta para guiarse, y lo que habíamos visto de los conectores, o sea, ¿sí? ¿Ya? Y nos quedan 5 minutos, así que voy a ver esta parte gramatical que igual les va a servir, ya que en realidad es fácil, pero la voy a comentar, aprovechar el tiempo que nos queda. Son sobre los pronombres personales reflejo, ¿ya? También conocido como reflexivo, o pronombres personales reflexivos, que son aquellos que hacen referencia al mismo sintagma nominal. A ver, no se compliquen con estos términos, ¿ya? Pero el sintagma nominal son, por ejemplo, los sustantivos, ¿ya? Un sustantivo con un nombre, ¿ya? O pronombre que funciona como sujeto. Por ejemplo, acá. Yo es el sujeto en este caso, por ejemplo, en yo me ato, las zapatillas, perdón. Tenemos que el yo es el sujeto, ¿ya? Quien realiza la acción de ponerse las zapatillas, y el me es un pronombre reflejo, reflexivo, porque indica que él se está poniendo la zapatilla en ese caso, ¿ya? En el fondo, toda esta explicación gramatical es que para nosotros, como somos hablantes de español, no creo que nos complique, solamente ser más consciente de eso, pero por ejemplo, cuando uno aprende otro idioma, por ejemplo, cuando ustedes aprenden inglés, cuando estudian lo reflexivo, pasa algo parecido, solamente que en inglés es otra la estructura, ¿ya? Para lo reflexivo, ¿ya? Pero en el español en realidad es bastante simple. Aquí es yo me ato las zapatillas, entonces el me implica que la está haciendo el sujeto, el yo. Claro, y el pronombre reflexivo para el tú es el te, para él o ella es el se, ella se levantó, él salió, etc. Para nosotros es el nosotros nos fuimos, nosotros nos vamos nos vamos a levantar, por ejemplo, ustedes se fueron al cine, ustedes, ya, y así, entonces, ahí tenemos, y para él y ella, perdón, para ellos y ella es el se, ¿ya? Ya tenemos los ejemplos para cada uno, por ejemplo, me compré unas zapatillas, ahí tenemos que parte con el reflexivo me, y está implícito el yo, ¿ya? Y también podría ser voy a comprarme una zapatilla, que podemos agregar el reflexivo al final del verbo, en este caso de comprar, ¿ya? El tú te compraste unas zapatillas, ¿ya? ¿Cierto? También parte con el reflexivo, o lo incorpora al final del verbo, vas a comprarte una zapatilla. Pero esto, no creo que tengan dudas de esto, porque esta parte gramatical es como somos hablantes nativos, no, es como para corregir algunas cosas, pero no creo que tengan dudas de eso. ¿O sí? ¿Alguno tiene dudas de lo reflexivo? Por mi parte no, profe. No, si eso, bueno, me imagino que, bueno, igual pueden surgir dudas a veces, pero en realidad, a veces sí, a veces uno detecta cuando reviso no sé, pues voy revisando la parte de escritura, a veces uno se encuentra con algunos errores, pero la mayoría de las veces no, porque uno como hablante nativo ya lo tiene incorporado, ¿ya? Pero igual es bueno siempre recordar estas cosas, estos aspectos gramaticales, ¿ya? Pero ahí lo tienen si quieren recordarlo, si tienen dudas.
¿ya? Esos chicos, pero lo que me interesa sobre todo es la crónica. ¿Tienen alguna duda de la crónica? No sé, algo más por ahora, más o menos. Bueno, igual vamos a ir viendo cuando la vayan escribiendo para ir Profe, corrigiendo, ¿sí? a la hora de hacer eso por Google, como lo de las preguntas, Ujú. alrededor de cuántas tiene que ser más o menos. De sugerencia 3 o 4. 4 preguntas. Sí, 4, Ah, sí, ya, sí, sí, ya sé. sí, sí, eso. Profe, Sí. es que creo que un curso así como el de estaba Ujú. haciendo una encuesta porque yo respondí como 2 o 3 y ellos igual hicieron como hartas preguntas, pero eran algunas más de redacción y otras eran como alternativas. Es que, ¿Eso igual se puede o o no se sea, puede? pueden hacer, o sea, si quieren hacer más, ningún problema, pero con 4 yo creo que ya está bien, pero es porque tienen que incorporarlas después a la crónica, si no les va a quedar una crónica también muy extensa, pero Profe, si quieren agregar más preguntas, no hay ningún problema, pero con 4 preguntas yo creo que está bien. 4 Y preguntas está bien. tiene como algo máximo, así como máximo de párrafo o hojas, algo. No, no, en realidad no les voy a poner límite, pero yo creo que 2 páginas o máximo 3, yo creo que con eso está bien, para que más extensa. Ya, profe. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? ¿Ya? De profe, nada. ¿Sí? ¿Sí? con esta cuestión de la alternativa, o sea, de la respuesta, Ujú. ¿tiene que ser solo alternativa o solo redacción o puede ser combinado? Yo le Yo digo que sugiero, la, yo yo digo le que la su- redacción sirve más porque así las Ujú. personas se explican mejor y pueden dar Exacto, sus exacto. puntos. Yo les sugiero que sea redacción, ¿ya? Sobre todo, a ver, es que depende. Por ejemplo, si van a hacer una encuesta a varias personas, no sé, a 2 cursos, por ejemplo, a 50, 60 personas, hagan una encuesta cerrada, pues una encuesta que sea solamente de alternativa y quizá una pregunta de redacción. Pero esas preguntas de alternativa les tienen que servir para sacar porcentajes, por ejemplo, gráfico. ¿Saben graficar o no? O sea, por ejemplo, ¿han visto cómo llevar de porcentaje a gráfico en matemáticas? Por ejemplo, en la estadística. ¿Han visto estadística o no todavía? Estadística, no sé, creo que no, porcentaje sí. Creo, sí, porcentaje hemos visto, pero nunca hemos visto así como cómo llevar la respuesta a un Mm, porcentaje, algo así. no han tenido clase, pero este año no han tenido clases de estadística. No, Miren, les puedo sugerir algo. ¿Quién le hace matemática? profesor El profe Jaime. Jaime Profesor Jaime. Miren, podrían, Troncoso. si hacen alguna encuesta cerrada, con sí, no, estoy de acuerdo, en desacuerdo, no sé, dependiendo de eso, podrían decirle de cómo pueden llevar a un gráfico los porcentajes, que en realidad prácticamente te los da listo, me parece que se lo pueden hacer no, en Word, me parece que también te los da, el Excel te los da también, creo que te los da esto, y también te los da el PowerPoint. El PowerPoint tú incluyes los datos y te aparece el gráfico, ¿ya? Y sería Profe, interesante, ¿sí? ¿y si le preguntamos a la profesora Sandra si ella nos puede ayudar o no se puede eso? Sí, pues sí se puede, sí. Pero me Tal vez refiero, ella igual nos puede ayudar en ese sentido. sí, sí, no es difícil, pues. Pregúntale igual. Pero, por ejemplo, o sea, yo le sugiero sí, pregúntele a Sandra, ningún problema. Pero, por ejemplo, igual sería bueno que en matemática vieran eso. Pero si quieren le preguntan a Sandra, ¿ya? Ningún problema. Pero sí, está bien, me parece bien. Buena Profe, idea. pero en matemáticas creo que es como imposible, o sea, no sé si es imposible, pero no creo que pasemos estadística ya que estamos en un tema demasiado diferente. Ya, bueno, lamentable. Pero bueno, pero de todas maneras, entonces véanlo con Sandra. Ya, si alguno quisiera hacer encuesta, ya, pero si hacen entrevista, ahí no tendrían que hacer lo de los porcentajes, po. Ahí tendrían que hacer, o sea, por ejemplo, copiar la respuesta, lo más interesante o la parte más importante de la respuesta como testimonio a la crónica. ¿Ya? Eso, solamente sería para Ya. lo de los porcentajes para los que hagan alguna encuesta, ¿ya? Pero una encuesta que sea por lo menos unas 20 personas encuestadas para que tenga peso la encuesta, ¿ya? Por ejemplo, me imagino, no sé, ¿te considera una persona ambiciosa? Sí, no, a veces, ya no sé. Entonces ahí van llevando porcentaje, no sé, el 30% dice que sí, el 40% dice que no,
y el otro 30% dice que a veces se considera ambicioso, no sé, por poner un ejemplo, ¿ya? Si en realidad tampoco es difícil, si es como eso, o sea, como dependiendo de la cantidad de preguntas, no sé, pues fueron 30 encuestados, y 10 dijeron una, 15 otra, entonces ahí tienen que calcular porcentaje nomás. Y eso es. Pero bueno, pero yo creo que Sandra igual se maneja con eso, así que igual le pueden preguntar. Ya, o si no, también yo les puedo ayudar en ese caso, si tampoco es difícil. ¿Ya? Pero creo que eso se ve en tercero medio, eso de en matemáticas al menos, pero es bueno que lo sepan desde ya porque en realidad es algo súper útil. No sé, yo siempre saco porcentaje, entonces a mí me sirve harto. ¿Ya? Bien, chicos. ¿Quién llegó atrasado o atrasada? A ver, voy a pasar de nuevo la asistencia IC. A ver, denme un segundo. Mario Alcota llegó. Mario Alcota. Presente, profe. Muy bien. Bastián Andrade. Bastián. Mariana Estudillo. No. Tomás Basaure. Tampoco. Benjamín Farías. No. Fernanda Illanes. Francisca Laferte. Vicente Orlandini. ¿Alguno de ellos? No. Antonia Rojas. Gustavo Saavedra. Presente, profe. Ya, muy bien, Antonia. ¿Gustavo no ha llegado? ¿No? Ya. ¿Qué más? Me falta Vicente Orlandini, Gustavo Saavedra. ¿Quién más? Ricardo Salcedo, pero Ricardo no está. Ellos, no estaríamos ok. Bien, chicos, cuídense, nos vemos en la próxima clase. Ya, cualquier duda, igual lo pueden avanzar con Sandra. Chao, chao, chao. Chao, profe, Que cuídese. estén muy Chao, bien. Profe, profe. cuídese, pásela Igual. bien en el Gracias. sur. Gracias, cuídense igual. Chao, 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 que estén muy bien, nos vemos, chao.